Amén, pastor. Amén, pastor. Ya, mi hermano, muchas gracias. Perdón, pastor, está cerrado su micrófono. Muchas gracias, mi hermano. Perdón. Como les decía, pues este capítulo, la lección número 10 habla sobre el trabajo misionero de la Iglesia del Pacto. En este caso, pues está centrado en lo que es el trabajo misionero de la Evangelical Covenant Church, la Iglesia del Pacto de los Estados Unidos. Entonces, pues aquí nos comenta, dándonos un breve marco histórico de que en realidad nuestra denominación en sus inicios, en sus principios, se llamó así, los amigos de la misión, porque la misión siempre ha sido la columna vertebral en la iglesia del pacto, en el quehacer y en el trabajo de la iglesia del pacto. Entonces, por ser amigos de la misión, pues lógicamente siempre hemos tenido en nuestro corazón, en nuestro anhelo, el poder realizar un trabajo misionero. Esa ha sido nuestra historia, ese ha sido nuestro inicio y es ha sido nuestra historia y también es nuestro presente dentro del trabajo de iglesias y denominaciones. Entonces, quisiera que aquí también nos dice, ¿no? Lo que tenemos como una descripción de la Covenant en la página web de la Iglesia del Pacto de los Estados Unidos, que también tiene estas opciones tanto en inglés como en español. Eh, pues ahí podemos ver que se denominan como una iglesia, una iglesia multiétnica, una iglesia intergeneracional y una iglesia misional. Esto de acuerdo a la realidad que la Iglesia del Pacto de los Estados Unidos está viviendo ahora, multiétnico porque realmente abarca muchas etnias, muchas nacionalidades, no solo dentro del trabajo misionero fuera de Estados Unidos, sino aún dentro de los Estados Unidos. En estos últimos años, la Iglesia del Pacto ha venido desarrollando un trabajo para las etnias que viven, que habitan en los Estados Unidos. Intergeneracional, apuntando siempre a todas las edades, ya sean niños, jóvenes, adultos, tercera edad, y por supuesto, como hemos dicho, misional. El trabajo misionero, pues, es un trabajo importante para la Covenant Church, la Iglesia de los Estados Unidos, y entonces cuando uno ingresa a la página web de la SC, si vamos a cómo servimos, entonces, si queremos ver el trabajo misionero, nos vamos a donde dice servir globalmente. Hacemos clic en servir globalmente, pues, y nos sale la página en inglés. Vamos a ver si ya está en español. Y pues aquí tenemos una descripción. Nos unimos, dice, a la Iglesia Global a través de asociaciones globales y enviando personal global para participar en la misión de Dios a través de las culturas y alrededor del mundo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta noche, mis hermanos. Vamos a hablar sobre el trabajo de las misiones de los Estados Unidos o de la Iglesia del Pacto de los Estados Unidos. Vamos primeramente a dar el tiempo a mi hermana que nos trae el devocional en esta noche para que pueda compartirnos en este momento. Adelante, mi hermana, por favor. Parece que no está mi hermana María Alquinga, tiene el devocional en esta noche.
Pastor, bendiciones. Mi hermana ya se retiró del seminario. Oh, ya, ya, ok. Bueno, Sí. gracias, hermano. Yo todavía le tengo en la lista aquí. Listo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos primeramente darte las gracias por la vida, por la salud que nos has concedido, por la oportunidad de leer, de estudiar, de prepararnos, de conocer y de entender. Gracias por la Iglesia del Pacto y todas las iglesias evangélicas en el mundo que trabajan no solo dentro de las cuatro paredes, sino también se extienden hacia afuera, haciendo un trabajo misionero, un trabajo misional en donde se necesita. Queremos en esta noche también agradecerte por aquellos que en su tiempo dieron su vida, sus recursos para el trabajo misionero. Recordamos siempre los hermanos que inclusive entregaron sus vidas para hacer misiones en el mundo entero y aquí en especial en nuestro país, el Ecuador. Y queremos en esta noche conocer más, acercarnos más al trabajo de nuestra denominación, al trabajo misionero. Y si es posible, Señor, pues que nos ayudes abriendo nuestros cinco sentidos para también sentir de pronto el llamado o el deseo de servirte a ti haciendo misiones, ya sea en el lugar donde estamos o sea en otro lugar, pero que no nos olvidemos de esa gran comisión que tú nos has dado, que es importante que podamos predicar el Evangelio a todas las naciones, empezando por la nuestra, por nuestro país, pero que podamos también extendernos hacia afuera con las buenas noticias, con el Evangelio de Cristo Jesús. Gracias te damos, mi Señor, por este tiempo que tenemos juntos. Oramos así en tu nombre bendito, Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, podemos ver el trabajo misional aquí en esta página web. Aquí nos habla, por ejemplo, de cómo es que se sirve, qué recursos se usa, las historias que hay y también hay los contactos, ¿no? Ellos tienen específicamente en Estados Unidos un enlace donde se puede entrar si se quiere colaborar económicamente para el trabajo misionero. Y aquí pues nos habla de cómo se involucran en la misión de Dios. Es una iglesia que está comprometida con la misión integral de Dios. Pastor, perdón, pastor, no se está visualizando la pantalla, si es que Oh, está. perdón. Vamos a ver. Gracias, mi hermano. Vamos a ver. Ah, listo. Entonces aquí nos habla de cómo se involucran en el trabajo misionero, extendiendo el evangelio a todo el mundo, enviando personal, es decir, misioneros, voluntarios, colaboradores, médicos, de acuerdo al área que se necesita, también dando las capacitaciones teológicas. Nosotros tuvimos acá hace unos 3 años atrás como rector a un hermano norteamericano, el hermano Christopher Hoskins, quien trabajaba justamente en esta área de la capacitación teológica, ayudando en el trabajo congregacional de iglesias locales, eh, fomentando alianzas globales. Y dice aquí, servimos globalmente en África, en Asia, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y el norte también de África. Entonces podemos ver ahí los hermanos que trabajan en el servicio global, familias inclusive. Aquí vemos una familia asiática, ¿no? Que trabaja bastante en el campo misionero en el Asia, en el norte de África también y pues los convenios y compromisos. Es decir, en esta página ustedes pueden encontrar toda la información actualizada, porque entendemos que nuestro material tiene ya sus años, pero aquí en la página web pues está actualizada toda la información del trabajo misionero de la Iglesia del Pacto en el mundo.
Entonces aquí hay inclusive recursos a los que se puede acoger y apelar. Eh, Aquí, como digo, se encuentra toda la información en cuanto a las misiones. Ahora, la Iglesia del Pacto de los Estados Unidos eh, se ha organizado de esa manera que tienen sus coordinadores regionales. Entonces, para cada región en el mundo hay coordinadores. En nuestro caso, que estamos hablando de Latinoamérica, nuestros coordinadores para Latinoamérica son una pareja de hermanos colombianos que viven en Estados Unidos, los hermanos Pía y Eugenio Restrepo, a los cuales en su mayor parte en las asambleas los vemos. Vienen siempre a visitar nuestro país y también están siempre en contacto continuo con nuestra denominación. Entonces, ellos son las personas que están más concentradas en el trabajo acá en Latinoamérica. Y ustedes pudieron ver en el material que primeramente nos cuenta que hay cerca de 130 misioneros del pacto que han sido enviados y que están siendo sostenidos por la Iglesia del Pacto de los Estados Unidos. Eso quiere decir que la Iglesia del Pacto está haciendo misiones en más de 40 países alrededor del mundo. Y bueno, aquí nos cuenta, inclusive dice que los misioneros trabajan aún dentro de la medicina, agricultura, crianza de animales, desarrollo comunitario, educación, pequeñas empresas, deportes, educación teológica, contabilidad, artes visuales, música, etcétera, etcétera. Entonces, pues, de ahí pues nos viene un listado en la página 176 de lugares del servicio misionero. Por ejemplo, aquí tenemos África. Y en África, pues vemos países como Burkina Faso, la República Centroafricana, que yo espero que hayan leído y hayan conocido ustedes el trabajo que están realizando los hermanos misioneros y voluntarios en los diferentes países. Quisiera solamente subrayar algo en la página 178, el trabajo de los hermanos en la República Democrática del Congo. Es interesante porque el trabajo de los hermanos norteamericanos en el Congo sí tiene que ver con nosotros en el Ecuador. ¿Por qué? Porque en los años 70, cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo de colaboración con la Iglesia de Suecia, en los años 70, eh, ustedes se acordarán, bueno, no sé, los más jóvenes no tanto, pero sí nosotros los viejitos de los años 70, aún en los 80, así que especialmente en los 70 se hablaba mucho del comunismo, Cuba y otros países que estaban dentro de ese marco del comunismo y se dio así en Latinoamérica este movimiento socialista comunista bastante fuerte, en aquel entonces un poco agresivo, en contra de todo lo que es Norteamérica, los yanquis. Entonces, los hermanos misioneros que estaban aquí en Latinoamérica empezaron a sentirse intimidados por este movimiento socialista, este movimiento comunista. Y sí, sí, había países en los cuales era aún peligroso ser norteamericano. Entonces se hablaba mucho de fuera, yanquis fuera, decía afuera, gringos afuera. No se quería tener a los gringos en países inclinados al comunismo. Y entonces eso hizo que muchos de los misioneros, familias misioneras, se sintieron y sintieron que estaban en peligro en algunos países, entre ellos nuestro país, el Ecuador. Entonces, eh, viendo el peligro, muchos norteamericanos decidieron salir de este país. Y en ese entonces estábamos trabajando con los suecos en los años 70 y los gringos, que decimos nosotros, los hermanos norteamericanos, pues
no podían estar aquí en nuestro país por el peligro al cual ellos sentían estaban siendo amenazados. Entonces, hay libros históricos que nos cuentan que hicieron un convenio la Iglesia de Suecia con los hermanos norteamericanos. Es ahí el inicio, en realidad, que dice que fue entonces que vinieron los suecos a ver, a conocer este campo misionero, porque con los suecos no había problema. Los suecos eran europeos, no eran norteamericanos. Entonces hicieron un convenio, y esto yo lo leí allá en Suecia en los documentos que hay, hicieron un convenio de colaboración entre la Iglesia del Pacto de Estados Unidos y la Iglesia del Pacto de Suecia. Entonces dijeron, bueno, nosotros, porque los suecos habían trabajado muchísimos años en el Congo, en las dos repúblicas del Congo, habían trabajado muchos años, pero decía, tenemos un déficit de médicos en el África, en el Congo, necesitamos médicos, necesitamos medicina. Entonces se comprometieron a que Estados Unidos envía médicos y medicamentos al Congo y los suecos enviaban colaboradores y misioneros acá al Ecuador y a algunos otros países en los cuales estaban trabajando. Entonces, por ahí inician nuestros contactos con los hermanos suecos. Entonces, por eso digo, algo tenemos que ver como ecuatorianos en el trabajo misionero de la SC en la República del Congo. Entonces vemos un sinnúmero de países en el Congo, perdón, en el África, donde la SC ha hecho presencia. De la misma manera en el Asia, tanto en Asia Central como en la Micronesia, en la India. En la India es un trabajo bastante arduo que se ha llevado a cabo. Lo mismo en el Japón, donde también la Iglesia de Suecia ha trabajado por muchos años. Mongolia, conozco muy poco sobre Mongolia, pero muy interesante ver cómo trabajan junto con otras organizaciones. Podemos entender que en algunas situaciones de países se ha tenido que colaborar con organizaciones locales o denominaciones locales para poder mejorar la labor misionera en el Asia en especial. Y luego tenemos Europa, Bélgica, la República Checa, Francia, Alemania, Rusia, España y también Suecia. Eh, de lo que tiene que ver con España, nosotros también como Iglesia del Pacto del Ecuador tenemos un convenio de colaboración con España, donde nosotros en ocasiones anteriores y estamos ahora por enviar a la familia Nicolal, de quienes van a estar allá en España colaborando como misioneros y como pastores en España. Y de la misma manera hemos pedido la colaboración de España hacia Ecuador. Hemos tenido misioneros españoles aquí, no en este tiempo, pero sí hace unos 3 años había una familia de misioneros españoles en nuestro país. Tenemos ese convenio de colaboración con la FIEIDE, la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España. Si estudiaron ustedes el material Preparados para Servir, que es el curso básico antes de ingresar al seminario, ese material Preparados para Servir es una colaboración de la Iglesia de España con el Ecuador. Entonces, estamos hablando ahora en estos últimos tiempos de reconectarnos nuevamente con España, ver la forma de trabajar más con España. Eh, España es un país muy necesitado del Evangelio. La iglesia evangélica en España no es muy grande. Y bueno, quizás por la cultura, no sé, pero tanto España como Francia son países difíciles para el Evangelio, pero hay iglesias independientes que están allí y durante algunos años en España, ustedes saben más que yo ya estaba viviendo en Europa, de aquí del Ecuador emigraron millones de ecuatorianos a España, Italia, Francia, a vivir allá, la mayoría a España, y nuestra colaboración con la FIEIDE, la, la Organización de Iglesias de España, había solicitado que podamos enviar misioneros a España, porque la población ecuatoriana había crecido mucho, había aumentado y estaban llegando ecuatorianos a las iglesias, a las iglesias españolas.
y no sabían cómo tratar a los latinos. Entonces, ahí tuvimos nosotros esa participación. Lo conozco porque estuve involucrado en el trabajo previo a la llegada de los misioneros ecuatorianos. No sé, no han oído ustedes, pero en los años 2000, 2006, 2007, 2008 se ejecutaba un proyecto que se le conocía como Los Esparcidos. Los Esparcidos es un proyecto que trabajó con la ayuda de misioneros ecuatorianos, pastores de la Iglesia del Pacto, y con la ayuda de la Iglesia de Suecia, en localizar a los hermanos cristianos del Pacto o de otras denominaciones que se encontraban en España. Porque entre todos los que emigraron a España se fueron muchos hermanos de las iglesias. Entonces yo participé en el trabajo previo. Fui a España un par de veces con el misionero Crister Gunnarsson y fuimos y viajábamos de ciudad en ciudad en España con un listado que habían enviado de las iglesias del Pacto de aquí del Ecuador. De ejemplo, Iglesia Misionera del Valle nos envió un listado de 6 hermanos de su congregación que se fueron a vivir en España y no se sabe si están en una iglesia o no están. Entonces nuestro trabajo era ir y localizar a estas familias, a estos hermanos, y de esa manera, pues, primero visitarles, saludarles, y segundo, conectarles a una iglesia en España, que lastimosamente muchos de las iglesias que se fueron de aquí a España dejaron, hasta cambiaron de vida, cambiaron hasta de familia muchos. Pero entonces nuestro proyecto era ese, el de los esparcidos, ubicar a los hermanos ecuatorianos en España y ubicarlos en una iglesia local que, que esté cerca de allí. En algo se logró, y por esa razón fue el pastor Aníbal Nicolalde con su familia a España a colaborar unos años y bueno, hoy han solicitado nuevamente de la FIEIDE que se pueda colaborar con España, ya no en los esparcidos, pero sí en la pastoral, porque ha habido estos procesos. Muchos de los ecuatorianos regresaron, pero muchos se quedaron también y ya hicieron vida en España. Entonces, miren cómo este movimiento misionero va y viene, es recíproco hoy día. Entonces, en Europa, siempre lo he dicho, porque viví en Europa 20 años, yo siempre he dicho, en Europa quizás no hay necesidades materiales, aunque puede ser en algunas situaciones. Europa son países económicamente estables, países ricos, pero de acuerdo a mi concepto, países que muchas veces viven en la miseria espiritual. Entonces, hay mucho que hacer y si nosotros podemos aportar a eso, pues el Señor nos llama, es muy bueno. Eso en cuanto a Europa. Luego tenemos en la página 188, pues lo que es Latinoamérica y el Caribe. Y aquí pues se nos habla del CIPE, que es la confraternidad, especialmente para mi hermano Carlos, que viene de otra denominación. Acá en las iglesias del Pacto en América Latina y con Estados Unidos, tenemos esta organización que se llama CIPE, la Confraternidad de Iglesias del Pacto Evangélico. Entonces, como ustedes pueden ver, parte de esta confraternidad es Argentina, Chile, Brasil, Colombia, República Dominicana, que ha venido recientemente, Ecuador, Haití, Jamaica, México y Uruguay. Esta organización de iglesias del pacto tiene algo que se le conoce como la trienal. Cada 3 años se realiza un congreso o una reunión de personas de las iglesias del pacto. Sé que alguna vez creo que fueron de Misionero del Valle también. Hay hermanos y hermanas de las iglesias locales que les gusta ir a la trienal. La última que tuvimos fue en este año 2025, se la realizó en México. Entonces, algunos hermanos fueron a representar al Ecuador en la trienal donde se tiene pues enseñanzas, pero también se muestran nuestras culturas, la cultura nuestra ecuatoriana. Entonces, hace 4 años atrás, pues
fue la trienal aquí en Quito, le tocaba al Ecuador, lo hicimos en el campamento Nueva Vida. Entonces vinieron delegaciones de México, de Chile, de Uruguay, de Colombia y estuvieron ahí durante unos días reunidos en esto que se ha convenido hacer, que es la trienal del CIPE. Si ustedes se dieron cuenta en la lectura de esto, de este material, y podemos decirlo que la honra sea para el Señor, que el Ecuador es el país que mayor membresía e iglesias tiene dentro de los países que forman parte del CIPE. Es decir, el Ecuador es, en Latinoamérica, es la iglesia del Pacto Evangélico más grande en esta organización de iglesias del Pacto Evangélico. Entonces, eh, hoy en día, mis hermanos, estamos empezando con nuevos procesos dentro de lo que es CIPE, si nos concentramos en CIPE, eh, donde estamos ahora enviando inclusive nuestro país, Ecuador, eh, ha estado enviando hermanos voluntarios, especialmente jóvenes. Hemos enviado una voluntaria a Argentina, estuvo ahí un par de meses trabajando con jóvenes, la hermana Abigail Candayamo. A Chile pudimos enviar a nuestro hermano Carlos Cholango, que también estuvo haciendo un voluntariado, y estamos buscando los canales para poder continuar con este trabajo. Acá en el Ecuador recibimos a nuestra hermana Hernández, el nombre no me acuerdo, pero mexicana, que vino como voluntaria, ¿no? Mi hermano Carlos, pero la conoció, estuvo allá en Pedernales, si no me equivoco, un tiempito, estuvo acá en Chachimbiro también, en el Distrito Norte, y estuvo en el Distrito Costa colaborando, y es parte de este CIPE, ¿no? Entonces nuestra idea es de que ojalá no solamente sean jóvenes que podamos enviar, sino también que podamos tener este intercambio, no sé, de pastores por tiempos cortos o tiempos largos, pero de esa manera a trabajar en misiones dentro de nuestra organización que es el SIC. Sí, ¿Alguna pastor, pregunta, mis hermanos? Sí, claro, mi sí, hermano perdón, Carlos. sí, la hermana Andrea Hernández, ella Ah, pasó mes y medio acá en Pedernales. así es. Entonces, es parte de esto que tratamos nosotros también de trabajar. Como podrán darse cuenta, creo que hemos avanzado bastante como iglesias del Pacto en Latinoamérica y creemos y estamos convencidos que la voluntad de Dios es que nosotros también podamos ser misioneros. Por muchos años hemos recibido misioneros, hemos recibido colaboradores, pero creo que ha llegado el tiempo también y yo lo puedo asegurar porque he visto la necesidad en Europa en especial de que sí hace falta hacer lo que se conoce como la misión en retorno. Bueno, acá nos ayudaron por muchos años y todo eso, pero quizás ahora es nuestro turno también de ayudar, de hacer un trabajo misionero donde hay necesidades. Y como yo le vuelvo y repito, hay mucha necesidad de misioneros que tengan otra perspectiva del mundo y de la vida y que puedan predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Entonces, en resumen, eso es lo que trata este capítulo, mis hermanos. Un poquito ahí aprendieron en el mapa los países donde se está trabajando y también pues un poquito han conocido ya me olvidé las iniciales se llaman, pero bueno, lo que aquí nos indica las letras para poder describir de qué iglesia se está hablando. Las siglas, pastor. Las siglas, perdón. Siempre necesito profesoras aquí. Gracias a Dios que tenemos buenas profesoras en la clase. Muchas gracias. Entonces, espero que esto nos haya servido para acercarnos al trabajo misionero. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud o algo que les llamó la atención o algo que quisiéramos conocer un poco más? Estamos listos para conversar. Pastor, yo quiero hacer una pregunta con respecto a la ubicación de las iglesias. Bueno, nosotros aquí en el Ecuador sabemos que tenemos
por diferentes regiones las iglesias y tenemos, ¿no?, las autoridades máximas, que es el Consejo Administrativo, el Pastoral y todo eso. Quería preguntar si a nivel de lo que es América tenemos de pronto un ente regulador que rige todas las iglesias o cada uno de las, o solamente hay en cada una de las iglesias. También otra pregunta es si alguna vez se han reunido de pronto o hay convenciones a nivel de iglesias, a nivel de, qué sé yo, mundiales o por continentes, no sé, pero sé que hay, como nos decía, de CIPE y todo eso, pero como iglesias, no, no sé si es que hay. Y esa era la pregunta, sobre todo esto de que a nivel de Latinoamérica o lo que es América hay autoridades máximas, entre comillas, ¿no? Digo autoridades máximas que rigen a la iglesia del pacto. Ya, gracias, mi hermana. La verdad que no, no hay una autoridad máxima, ¿no? Como, y sí, sí entiendo la pregunta, porque cuando yo trabajaba en la iglesia, no trabajaba, hice mi tesis de grado de la universidad en Estocolmo, en Nicaragua, y entonces conocí a la iglesia morava ahí en Nicaragua, en la costa atlántica, y ellos tienen una organización así, tienen consejos administrativos, tienen pastoral, pero la iglesia llegaba a un punto que había crisis de liderazgo, había crisis doctrinales, lo que sea, y cuando llegaban a un punto donde no se podía solucionar, entonces venía el obispo, la máxima autoridad que venía de Estados Unidos, y él sí venía y ponía orden en la iglesia, ¿no? Algo así no tenemos nosotros en la iglesia del pacto. No, cada iglesia en cada país tiene su organización, tiene su independencia. Lo que sí tenemos es colaboración, pero no tenemos como me imagino que usted está preguntando, de pronto un ente, una autoridad a nivel de toda la Iglesia del Pacto en Latinoamérica. No, solo tenemos el CIPE, pero que no es un ente regulador, sino es un ente de comunión, de fraternidad. Pero cada iglesia local, la de Uruguay tiene su consejo, la de Argentina tiene el suyo, Ecuador tenemos nuestros dos consejos y somos la asamblea aquí en el Ecuador. La asamblea es la máxima autoridad, ese es el ente regulador. Y de la misma manera, si nos manejamos con el congregacionalismo del que hablamos la vez anterior, todas las iglesias del pacto en sus países también tienen la asamblea, que es su máxima autoridad, pero no hay un ente extranjero que no es ni la Evangelical Covenant Church, tampoco la Iglesia de Suecia, quien tiene la última palabra, no, sino cada iglesia tiene su gobierno. Ok, mi hermano Jaime, muchas gracias. Sí. Y en cuanto a lo que usted me decía, bueno, sí, yo sé que hay un congreso de todas las iglesias evangélicas a nivel mundial, no sé si es también cada 3 años, y por lo general sabe coincidir con el CIPE, ¿no? Que también es cada 3 años, una semana antes creo que se reúnen de todas las iglesias evangélicas en el mundo, en un país. El último congreso de iglesias evangélicas fue en Medellín, Colombia, el año pasado. Estuvo el pastor Sani representando al pacto en Ecuador y vinieron de otros países también, de Europa, de Asia, de América, estuvieron como- es un concilio, se puede decir, de todas las iglesias evangélicas. Sí hay. Muchas gracias, mi ¿Algo más, mis hermanos? ¿Alguna otra pregunta? A mi hermano Carlos, por favor. Gracias, pastor. Yo veo que la Iglesia del Pacto, que es algo que me agrada mucho, tiene un énfasis que tiene que ver con la misión integral. Ujú. Uno. Y dos, es muy abierta a trabajar con otras denominaciones. No tiene mayor inconveniente. Que nos platicaba que en Suecia se ha unido con la Iglesia Bautista y me parece que la Metodista, no recuerdo exactamente. Correcto. Entonces, esto no lleva a la Iglesia algún momento a sincretismo con la Iglesia Católica, a la unión con la Iglesia Católica, o situaciones así. Me pregunto esto porque tengo entendido, alguna vez conversando con sacerdotes católicos, decían la Iglesia católica en Estados Unidos y en Europa es muy distinta que en Latinoamérica.
en algunas cosas. Por ejemplo, cuando llegaron a mi tierra, a Chone, hace muchos años, un grupo de sacerdotes irlandeses tuvieron graves problemas con la comunidad católica, porque lo primero que ellos hicieron fue sacar las imágenes del templo. Entonces se levantó el pueblo, finalmente llegaron a un consenso que le hicieron un pequeño espacio para alguna imagen que querían conservar. Esto, esta apertura de la iglesia, ¿alguna vez se ha visto en riesgo de sincretismo históricamente? Bueno, si hablamos de la iglesia no, porque sí, es correcto lo que usted dice, mi hermano Carlos. Por ejemplo, en Suecia la iglesia católica no se parece en nada a la iglesia católica nuestra acá en el Ecuador. En mis tiempos de estudio visitamos algunas veces la iglesia católica en Estados Unidos, como digo, en Estocolmo, la iglesia católica en Estocolmo, y eso fue algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Era una iglesia católica, pero no vi un solo santo. No vi un solo atrio, no vi nada de lo que yo he estado acostumbrado a ver en la iglesia católica, sino vi algo distinto. Y si bien es cierto, tienen sus liturgias, pero también, por lo menos de lo que yo escuché 2 o 3 veces que estuve allí, el mensaje era cristocéntrico. No escuché nada de la Virgen María ni nada de esas cosas. Entonces a mí sí me llamó la atención de que la Iglesia Católica era distinta a lo que yo me esperaba, ¿no? Si bien es cierto, la Iglesia de Suecia no tiene ¿cómo se dice? Una colaboración ecuménica con la Iglesia Católica en ese sentido. Eh, el trabajo ecuménico de la Iglesia del Pacto en Suecia está más cerca a los metodistas, a los bautistas, inclusive a los pentecostales, pero muy poco, no, o casi nada de trabajo junto con la Iglesia Católica. Sin embargo, en los concilios, en los congresos, se puede estar con los católicos también, así como están los ortodoxos, se puede dialogar, o sea, siempre ha habido esa fraternidad, aunque no tengamos un trabajo conjunto, ¿no? Entonces sí, la iglesia de Suecia ahora se llama la Ecumenia Kyrkan, la iglesia ecuménica. Y claro, para nosotros en el Ecuador, la palabra ecuménica nos apunta directamente que es un trabajo con los católicos. Así lo relacionamos. La verdad que no ha sido ese en Suecia. El trabajo ecuménico ha sido entre estas tres denominaciones, el pacto, bautistas y metodistas. Pero se tienen las relaciones de fraternidad con los católicos, con los pentecostales, con los ortodoxos, que por lo general sí se hacen ese tipo de concilios allá, donde sí se puede estar juntos, colaborar, alabar, conversar, dialogar, llegar a acuerdos por la paz, por la hambruna, cosas así que creo debemos unirnos como iglesias para trabajar, pero no ha pasado a más de eso. Y no he podido ver, bueno, si bien es cierto, la iglesia de Suecia viene de una tradición luterana. eh, Hay rasgos luteranos en la liturgia, sí, pero no puedo decir que son católicos. No hay ninguna tradición en el sentido de santos ni vírgenes, esas cosas no se ha visto. Y yo entendí que, bueno, para mí la explicación era que, bueno, la Iglesia Católica en algo fue afectada por la Reforma, la Iglesia Europea, que sí ha cambiado, ¿no? En ese sentido, pero nuestra Iglesia Católica acá en Latinoamérica parece que nunca le llegó la Reforma y por eso pues vivimos todavía en tiempos de cucuruchos y de cosas así, penitencias que había en la Edad Media. Entonces, en ese sentido, en Europa no ha habido mayor énfasis en eso. Creo que en Estados Unidos no he escuchado, pero siempre ha habido esa relación de respeto, esa relación de respeto. Y yo también, en lo personal, aquí en Ecuador he tratado de ser respetuoso en los lugares donde he estado, me he llevado bien con los curas, me han conocido y saben quién he sido y ha habido ese respeto mutuo. Eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con lo que se enseña, pero siempre hemos tenido no hemos sido enemigos en ese sentido. Creo que los hermanos pentecostales saben tener más dificultad con eso, pero nosotros hemos sido, no compartimos, pero tampoco los odiamos. Y esa ha sido nuestra posición. Pastor, una pregunta, y esto por asuntos de mi trabajo previo. ¿Qué pasaría si en algún momento hay una organización en la que
está la Iglesia Católica y se invita a la Iglesia Evangélica, en este caso al pacto, para trabajar juntos en algún lugar. ¿Habría algún problema? Esto sin comprometer, por supuesto, la doctrina. Le comento esto porque yo sí he trabajado alguna vez cerca de los católicos en Tosagua, cuando comenzamos el pastorado, después del seminario con mi esposa, tuvimos la oportunidad de trabajar, de colaborar con la organización Hábitat para la Humanidad. Y Hábitat para la Humanidad, si usted conoce, desea trabajar con todas las organizaciones religiosas de cada pueblo. Entonces allí trabajábamos, nos tocaba ir a trabajar junto con los católicos. Entonces, ¿qué pasaría dentro de la Iglesia del Pacto en Ecuador si se llegara a una situación así? Que no la veo ahora, pero igual la pregunto por historia. Bueno, eso ya depende también mucho depende del pastor o de la localidad donde se encuentren, ¿no? Como regla general, nosotros siempre y cuando se trate de un trabajo que sea para bendición y bienestar, debemos estar prestos a colaborar aún con la Iglesia Católica. Si es que es para bendición y bienestar, y como usted decía, si no compromete en nada nuestra doctrina, nuestra forma nuestra creencia, pues si es, dígase, una inundación, un terremoto, cosas así que nos ha tocado muchas veces, como experiencia hemos tenido como Iglesia del Pacto, hemos tenido que colaborar en el terremoto de 1987, donde hubo muchos damnificados. Y entonces, cuando hay una necesidad, creo que no es adecuado estar, no, ustedes no, porque son católicos, o sea, a ver, unámonos para servir, para colaborar. Como el pacto, nosotros estamos es para servir. Nuestra misión es integral. Y si ustedes nos quieren ayudar, muy aparte de liturgias y de doctrinas, hay seres humanos que necesitan. Entonces, si podemos colaborar, pues sin comprometer nuestra identidad, sin comprometer nuestra doctrina, colaboremos. Así sería. Muchas gracias, pastor. Una pregunta ya más enfocada a misiones, me cabe. Este, Dentro de la Iglesia del Pacto en Ecuador, ¿hay algún tiempo en el que las iglesias en forma general del pacto se unifican para hacer énfasis en misiones? Un mes, una fecha, aparte de la ofrenda de resurrección. ¿O hay alguna otra fecha donde realmente hay un énfasis en misiones? ¿Se da a conocer a las congregaciones dónde está la Iglesia del Pacto a nivel mundial? ¿Qué se está haciendo en situaciones así? La verdad que no, y esa es una falencia dentro de nuestra denominación, el no tener, como usted dice, de pronto, no, este es el mes de las misiones y todas las iglesias del pacto conectarnos, ¿no? No tenemos específicamente, bien claro está, como usted dice, lo que hemos tenido es la ofrenda de resurrección, pero no ha habido mayor énfasis en que ahora este es el mes o la semana, más que sea, del trabajo misionero. Eso es lo que nuestra iglesia hermana en Suecia sí tiene, en cambio. Ese es en el mes de diciembre, el 26 de diciembre es el día específico de las ofrendas para las misiones. Y todos los cultos en esa fecha, en todas las iglesias de Suecia, tienen la temática de misiones. Y todas esas fechas, yo me acuerdo porque yo estaba allá y me invitaban para todo lado a predicar o a tocar el charango, pero algo que tenga que ver con las misiones, porque ese es el culto, el 26 de diciembre es el culto exclusivamente para las misiones. Entonces siempre se tiene ese enfoque misionero allá, pero acá no lo tenemos, es nuestra ofrenda de resurrección, pero que más hoy en día la ofrenda de resurrección está apuntada más para el trabajo evangelístico en los distritos, en cada distrito. Entonces, en las dos últimas asambleas se decidió que, porque antes se recogía la ofrenda de resurrección de todas las iglesias del Ecuador a la iglesia central y de ahí se repartía para los trabajos misioneros, pero la asamblea decidió que ya no, que cada distrito se va a encargar de sus ofrendas y cada distrito lo va a administrar. Entonces, en eso también hemos cambiado la tónica de la ofrenda de resurrección, pero es una falencia que falta reforzar. ¿Y lo administra necesariamente para misiones o tiene libertad de administrarlo para cualquier necesidad que tenga el distrito? Bueno, la ofrenda de resurrección específicamente debe ser usado para proyectos evangelísticos, Mm. para proyectos evangelísticos en cada distrito. Ahora, ahí está una ponencia para la Asamblea ahora en marzo, crear un departamento de misiones. Sí, y sería una muy buena ponencia porque
Sí necesitamos enfocarnos más en un trabajo misionero. Tenemos una persona, el vicepresidente del Consejo Administrativo, él es el encargado de ver la vida, el trabajo de los misioneros, pero es una persona que muchas veces hasta se olvida y no lo hace. Pero no hay un departamento de misiones, ¿no? No hay un específicamente que trabaje en obra evangelística, en obra misionera, enviando voluntarios. Hemos tenido trabajos de esa manera, pero han sido muy esporádicos, no algo con un enfoque eh, certero en ese sentido. Pastor y compañeros, perdonen que esté preguntón esta noche, pero necesito conocer algunas cosas. Los misioneros que van y que vienen en voluntariado, ¿cuál es cómo se selecciona a ellos? ¿Cuál es el perfil que deben de tener para salir? ¿Qué apoyos reciben ellos? Hablamos de misioneros que salen del Ecuador o que vienen al Ecuador. Por decir, el caso de la hermana Hernández, Andrea Hernández, que estuvo acá. Ujú. Entonces, una misionera que vino, pero de Ecuador también salen misioneros. Escuché que salieron a Argentina, han salido a Chile, han salido a otras naciones. Esos jóvenes, bueno, pensando en forma general, jóvenes, que salen para otros países, deben de tener algún perfil, son calificados por alguien, eh, cómo se movilizan en la situación económica también. Ya. En nuestro caso, nosotros hasta aquí hemos enviado tres voluntarios, una a Argentina, uno a Chile y hace algunos años atrás envió un chico a México también que estuvo allá. Lo que tienen en común estos tres muchachos, estos tres jóvenes, es que estuvieron y fueron alumnos de la Escuela de Misiones Hechos 29. Los tres habían hecho el curso y estaban preparados para obra misional donde sea. Entonces tenían eso en común, estaban capacitados. Lógicamente, son jóvenes que tienen liderazgo en la iglesia, en sus iglesias locales, que debe tener el respaldo de su iglesia local, de su pastor y pues el aval de los consejos. Ellos son los que dicen sí, la hermana, y los envían, ¿no? Con el aval de los consejos. Pero como digo, el común denominador de estos tres jóvenes era que los tres habían sido capacitados, tenían esa capacitación de Hechos 29 y tenían el anhelo de ir y servir, tenían el apoyo de su iglesia local, de su pastor que le envía una recomendación y el aval de los consejos que decían, está bien, vamos a mandar a estos jóvenes a estos países a colaborar. Pastor, y la pregunta allí también, ¿cómo se sustentan ellos? ¿Cuál es el sustento? ¿Quién aporta? Bueno, para los voluntarios de aquí, el sustento, del sustento se encargan las iglesias locales donde ellos están. Más o menos como se lo hizo con la hermana Hernández, ¿no? Ujú. Ustedes se organizaron en su iglesia para que ella tenga desayuno, almuerzo, merienda y hospedaje y eso, ¿no? Lo que se financia, en parte se financia la hermana Claudia su pasaje, pero en parte también la iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador. Entonces, el CIPE también creo que pone ahí un poco la cuchara para completar para el pasaje. Entonces, no ganan un sueldo. Los voluntarios que yo sepa fueron es a colaborar, pero el sustento lo hace la iglesia local. Perfecto, gracias, Pastor. Eh, en tiempos anteriores también acá recibimos algunas veces a Jucún, jóvenes con una misión. Son grupos de jóvenes que vienen. No hay inconveniente en recibir. Ellos son evangélicos, han venido sobre todo de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Venezuela. Hay la posibilidad de recibir misioneros así, ¿verdad? Por lo regular vienen una semana, hacen alguna obra misional y luego se van. No hay inconveniente en eso. Lo que siempre se recomienda es de que hagamos las cosas siempre con el conocimiento de los consejos, cualquier Ujú, cosa. Porque en eso debemos ser ordenados, sujetarnos, porque a veces son organizaciones que no tienen nada que ver con el pacto, no queremos decir que son malas organizaciones, pero pienso que si hay ese contacto con la iglesia local y vienen a visitar la iglesia, van a estar ahí un tiempo, que el consejo conozca ujú. que tienen eso, ¿no? Entonces no creo que haya mayor inconveniente. Eso nos protege. Sí, claro que sí, así es, hermano. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Preguntas?
Sí, yo quiero hacer una última pregunta. ¿Hechos 29 tiene alguna sede en algún lugar o quién está encargado de la organización de todos estos eventos que hacen ellos? Ya, Hechos 29, mis hermanos y hermanas, para el conocimiento de ustedes, es una escuela de discipulado y misiones para jóvenes. En eso debemos nosotros sentirnos felices y darle la honra al Señor de que Hechos 29 tiene su origen en nuestra denominación del Pacto en Ecuador. Aquí se originó, aquí inició. Los fundadores de Hechos 29 son hermanos de la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador, junto con hermanos de Suecia. Hechos 29 es una escuela de discipulado que se mantiene durante 3 meses. Acá en Ecuador siempre es octubre, noviembre y diciembre. Entonces, es una escuela a la cual vienen 12 chicos, 12 jóvenes de las iglesias del Pacto Evangélico del Ecuador y vienen 12 igual jóvenes de la Iglesia del Pacto de Suecia. Entonces, ahí se unen, tienen liderazgo ecuatoriano, liderazgo sueco y durante 3 meses reciben estudios bíblicos, preparación misional, prácticas en las iglesias locales, es decir, les equipan para poder trabajar en misiones, les dan teatro, música, Biblia, por supuesto, y todo lo que se debe conocer para el trabajo de misiones y luego pues salen a las iglesias. Hechos 29 en su organización tiene coordinadores. Entonces, en cada país, empezó en Ecuador, ahora Hechos 29 está en algunos países. Hay un coordinador mundial, se podría decir, de Hechos 29, que es el pastor Carl-Johan Sevinger, es un sueco. Él estuvo trabajando acá en Ecuador y él estuvo en los inicios de Hechos 29. Él es el coordinador mundial, se podría decir, o global de Hechos 29. Pero aquí en el Ecuador también tenemos nuestro coordinador. En este momento el coordinador es el hermano Juan Carlos Chimarro, con quien se debe contactar, ¿no? Para pedir información sobre Hechos 29. Los coordinadores de cada país también se reúnen un par de veces al año con el coordinador mundial y de esa manera trabajan. Es un tipo de red de trabajo de Hechos 29. Entonces, en el caso nuestro, si queremos contactarnos con la Escuela de Misiones de Hechos 29, sería con el hermano Juan Carlos Chimarro, que es de aquí de Cayambe. Él es el coordinador nacional de Hechos 29, mi hermano. Cabe Pastor, decir perdone, Para una completar nomás, Hechos 29 está muy relacionado y es parte del trabajo de la JPE, Jóvenes del Pacto del Ecuador. Entonces, están también bajo la tutela de la JPE, en este caso, un hijo de su congregación, que es el presidente, el hermano David Zúñiga, que también es conocedor y sabe del trabajo de Hechos 29. Mi hermano Carlos. una pregunta, me interesa mucho para los jóvenes. ¿Qué costo aproximado tiene la escuela durante estos 3 meses? La verdad que desconozco, porque como no es mi área, eso es el hermano Juan Carlos Chimarro, porque yo sé que tiene un costo para los ecuatorianos. Tal vez me equivoque al decirlo, pero yo creo que es de $500. Puede ser que sea más, no sé, pero ese es para los ecuatorianos. Para los suecos es otro precio, porque yo sé que los hermanos suecos pagan por sí mismos, pero en el pago que hacen los hermanos suecos ayudan, subvencionan a un ecuatoriano. Ya. Entonces, algo así han logrado hacer para que se pueda tener la escuela durante esos meses. ¿En dónde se da normalmente, pastor? Ya depende de la organización nacional. Allá. En su mayoría, durante muchos años se la hizo en Montecristi. Luego, en nuestros últimos años, se la hizo acá en Cayambe. También una vez fue en Quito, otra vez fue en el Oriente. Ya depende de la coordinación nacional. Estas dos últimas veces que hemos tenido hechos aquí han sido acá en Cayambe. Pero de ahí también ha habido hechos en Colombia, hubo en Medellín recientemente, ha habido en Finlandia, ha habido en Suecia y en Chile, en México. Va rotando, va rotando. Pastor, sí, con respecto a hechos, bueno, yo tengo mi hija que le gustaría ir allá, pero
El detalle es la pregunta, es que no siempre lo hacemos acá en el Ecuador, o siempre se hace en el Ecuador y también al mismo tiempo en otros países, o solamente es una sola vez a nivel de Sudamérica. No, no entiendo muy bien eso. O si es que están haciendo acá en el Ecuador, por ejemplo, en Cayambe, en otros lugares también lo hacen al mismo tiempo, o es una sola vez que realizan en el año. Es una vez al año que se hace, o bien en Ecuador, puede hacerse simultáneamente, ejemplo, Hechos 29 en Ecuador y Hechos 29 ¿cómo es? En Europa. Colombia. Eh, pero en Latinoamérica se trata de que sea un solo hechos. Entonces, yo creo que próximamente se hará un hechos acá en Ecuador, porque ya creo que toca. Entonces, desconozco de las planificaciones que ellos tienen a nivel global, ¿no? Sé que hechos, no sé si está en España también. Ya depende primeramente de la organización global, dónde han ubicado las escuelas y también de la nacional. Si es que se hace aquí en Ecuador, ¿dónde va a ser? Pero, por ejemplo, aquí en Ecuador no puede haber un Hechos en 29, o un Hechos en Cayambe y otro Hechos en la costa. No, hay uno solo en cada país. Gracias, Pastor, por la información. Bueno, mientras yo averiguaba esto de hechos, veíamos también que había la posibilidad de ir al África. Hacían hechos en este año pasado, hicieron en el África. Me imagino que era una experiencia espectacular porque imagínense que los jóvenes vayan, ¿no? De misiones y que vayan allá y todo, genial. Sin embargo, una de las limitaciones más grandes que tenían era el costo. Es que para allá al África sí estaba bastante caro, creo que pasaba de los $5,000. Sí, debe ser, debe ser. La limitación es el dinero y también muchas veces el idioma, porque depende del idioma. Aquí cuando se hace hechos aquí en Ecuador, como son alumnos suecos y ecuatorianos, las enseñanzas muchas veces son en sueco o en español, pero siempre con traducción, ¿no? Entonces sí es un trabajo complicado. Entonces, eh, no sé cómo lo harán en África. Digamos que van suecos y africanos y va una ecuatoriana, tiene que saber, o si es que es en Congo, lo que sea, el francés y el inglés, ¿no? Entonces también es una limitación el idioma, pero por lo general ha funcionado con traductores. De hecho, Hechos 29 tiene una página en Facebook, ¿no? Donde se puede ver las noticias de Hechos 29. De pronto hay ¿cómo es la información? En qué país se va a hacer el próximo Hechos 29. Tienen una página en Facebook. Eh, Déjenme verla ahorita mismo. Mafer, algo me ibas a decir, por favor. Sí, mi hermano, pero era diferente a hechos. Me preguntaba si continúan los programas de intercambio que habían antes, así como el que hubo en Suecia. No, la verdad que no se ha podido tener esos, claro, sí, sí, me acuerdo. Hubo un tiempo en que hubo muchos intercambios, entre ellos estuvo Mafer, Miriam, algunos más en Suecia, anteriormente a ustedes también, pero ya no se ha hecho eso, quizás por el cambio de organización que ha tenido la Iglesia del Pacto de Suecia, ¿no? Que ya dejó de ser del pacto y pasó a ser Ecumenia Shirkan, y entonces como que los intercambios se daban más entre la organización juvenil del pacto que había en ese entonces y nuestro país. Ujú. No sé si te acuerdas que en tu tiempo había la SMU, que Sí, eran los del pacto, los jóvenes. Entonces ahí había más de estos intercambios. Cuando ya cambió la organización, como que no se tuvo eso. No sé cómo se puede trabajar ahora, pero es una pregunta que se puede formularla a la hermana Ulrica Morazán, ¿no? Que siempre está viniendo al Ecuador, a ver si es que se puede retomar ese tipo de intercambios. amén. Gracias, mi hermano. Entonces, aquí pueden ver, esta es la página de Facebook de Hechos 29,
donde muestran, ¿no? Los hechos que están funcionando y aquí se promociona cuándo va a ser el siguiente y así. Entonces, si hay alguna, eh, aquí vemos que estuvieron en África y eso. Entonces ahí se puede ver un poco más el trabajo de Hechos 29 en Facebook. Dice Hechos 29 o APG 29 o Acts 29. Creo que tienen una página web también donde se puede leer más sobre el trabajo de ellos. En algunos lados está en inglés, ¿no? Aquí está en inglés, pero pueden poner ver traducción y se va a traducir al. Esto es del 22 de noviembre del 25 en Colombia. Fotografías e imágenes de Colombia. Pues ahí se puede saber un poco más. Listo, mis hermanos. ¿Alguna pregunta, algo más que quieran compartir? Inquietudes. Ojalá Dios permita que se levanten hermanos misioneros, que se levanten hermanos que estén dispuestos a dejar su comodidad y entregar sus vidas para servir al Señor. Lastimosamente, el trabajo misionero en muchos casos se ha visto mermado porque las sociedades cambian. Ya no es como antes, ¿no? Que había hermanos que dejaban todo y venían nomás a nuestro primitivo Ecuador. Tenemos el caso de los misioneros que dejaban todo y vinieron, entregaron sus vidas acá también, ¿no? Recordamos a los hermanos que fueron asesinados en la Amazonía ecuatoriana en 1956, que mire, esa labor misionera, ¿no? Entregaron sus vidas allí en el trabajo misionero y como ya no estuvieron ellos, las esposas continuaron visitando, evangelizando y hoy en día pues muchos de los que fueron asesinos en ese entonces ahora son líderes de la iglesia. Entonces, ya poco se ve ese tipo de misioneros, ya es difícil. Muchos, hablo yo por Suecia y por Estados Unidos, que ya tienen mucha dificultad en dejar su comodidad, su país y venirse acá al Ecuador, aunque ya no es primitivo como era antes, pero igual, como que se ha vuelto complicado. Y es algo que creo yo no solo pasa con los gringuitos y suequitos, a veces con nosotros mismos en nuestro trabajo misional, en nuestras iglesias locales se dificulta porque nos sentimos cómodos tal y como estamos. Y para hacer un trabajo misionero se necesita dejar la comodidad. Eh, Hay iglesias que tienen obras nuevas y eso es admirable porque muchas veces tienen que viajar largas horas, tienen que dejar su casa, sus plantas, sus animales para estar en un lugar distinto. Eso es lo que se necesita en la obra misionera. Y yo creo que eso es lo que hicieron los norteamericanos en su tiempo, lo que hicieron los suecos en su tiempo, y ahí están los frutos, ¿no? Una iglesia, hablo del Ecuador, una iglesia creciente, una iglesia estable a pesar de problemas que hay en toda iglesia, pero es una iglesia que permanece. Y gracias a nuestros hermanos misioneros que vinieron acá al Ecuador históricamente, fue perdón. Acá al Ecuador, pues llegaron en 1947 los misioneros norteamericanos y ellos abrieron iglesias e hicieron un compromiso con el Estado ecuatoriano de que la evangelización va a ir de la mano con la educación y la salud. Ese fue el convenio que tenemos hasta el día de hoy y que se reafirmó en el año de 1968 cuando la iglesia ya quedó siendo una iglesia netamente ecuatoriana. Entonces, reafirmamos este convenio con el Estado de que somos una iglesia que va a predicar el Evangelio, pero que va a traer salud y educación. Y por esa razón tenemos nuestras unidades educativas hasta el día de hoy. Ese es un compromiso que tenemos en el registro oficial de 1968. Entonces, a partir de que la iglesia se nacionalizó ecuatoriana, cambió también nuestra manera de recibir. Ya no recibimos misioneros,
aunque yo al nuevo presidente le escucho mucho que habla de misioneros. En realidad nosotros desde 1968 lo que recibimos son colaboradores. Y ustedes vieron aquí en la descripción de lo que es el Ecuador, dice, colaborando con el liderazgo nacional, porque de esa manera es que nosotros adoptamos el trabajo misionero de nuestros hermanos, vienen a colaborar con nosotros, vienen a estar con nosotros hombro a hombro para trabajar en la evangelización. Ya no es como en 1947 que eran ellos. En ese tiempo, sí, mi hermana Yolandita, era que ellos decidían desde Estados Unidos lo que iba a pasar en Ecuador, porque éramos una misión norteamericana. Pero a partir de 1968 somos una iglesia del Pacto del Ecuador con liderazgo ecuatoriano y nuestros hermanos que vienen de otros países vienen a colaborar con nosotros. Entonces, esa es la diferencia y que a veces yo trato de recordarle a nuestro hermano presidente que nosotros no tenemos misioneros, acá lo que tenemos son colaboradores y que muchos de los hermanos colaboradores, yo lo digo porque viví en Suecia, he conversado con los hermanos que han venido acá a vivir, a trabajar, ellos muchas veces reconocen que en realidad el trabajo misionero acá es mucho más efectivo cuando lo hacen los mismos nacionales. Eso es lo que los hermanos suecos por lo menos han reconocido, que para hacer misiones de evangelismo, acá los mejores son los mismos ecuatorianos, pero que ellos están listos a colaborar, a ayudar, a estar presentes hombro a hombro en este trabajo de evangelismo. Entonces, ese es un buen concepto que tenemos, por lo menos con la Iglesia de Suecia, está muy claro eso de que vienen colaboradores acá, vienen voluntarios, pero ninguno de ellos viene a mandar y a decir, así tenemos que hacer, porque así lo dicto yo. En este sentido, yo sé que las nacionalidades a veces hay hermanos que tienen dificultad en entender esto, ¿no? Porque ustedes, los que han estudiado historia de la iglesia, sabrán que especialmente a los hermanos de Estados Unidos, desde muy niños se les inculca esto del destino manifiesto, que son una nación escogida y elegida para regir en el mundo. Y a veces se les queda eso, no es porque de malo, sino porque eso aprendieron. Entonces, para ellos también es duro muchas veces venir acá y sujetarse a la Iglesia Nacional. Entonces, es difícil para muchos, pero ahí toca luchar. Iba a decir algo, mi hermano Carlos. Ya. Entonces, sí. Entonces eso ha sucedido muchas veces, ¿no? Porque a veces la cultura anglosajona aprendieron así desde muy niños. Entonces, pero esa es la lucha que tenemos. Por eso hemos dicho, queremos que vengan acá y sean nuestros colaboradores, nuestros colegas, pero no es que son más que nosotros. Estamos al mismo nivel, tenemos la misma misión, el mismo trabajo en el reino de los cielos y la palabra en Mateo nos dice, eso es lo que tenemos que hacer y si el gringuito, el suequito quiere ayudarme, bienvenido sea, vamos juntos. Así es como por lo menos hemos tratado de ver en la Iglesia del Pacto. ¿Qué les parece eso, mis hermanos? ¿O está mal? ¿Estamos equivocados? Yo pienso que está bien, mi hermano, porque, o sea, el mandato de Dios fue que nosotros también compartamos, ¿no? El evangelio. Pero alguna vez, y digo, es también esa sabiduría que también nuestro pastor tiene que decía, hay que empezar también por, primero nuestra familia, luego nuestros vecinos, y por nuestro país que tiene mucha necesidad. Entonces, sí es verdad, primero empezar por casa y de ahí sí salir, ¿no es cierto? ¿Quién quita que después se pueda apoyar en otras obras misioneras afuera, ¿no? Pero lo principal es en nuestra familia y también, y también nuestro país. Entonces, contar con el apoyo de los hermanos, estoy de acuerdo, ¿no? Porque de pronto ellos también tienen experiencia también en misiones, pero sí estoy también de acuerdo en que los primeros misioneros y los más llamados, inclusive a compartir el evangelio aquí en nuestro país, somos nosotros. Amén, así es, verdaderamente. Ujú.
muy de acuerdo. Tenemos que empezar en Jerusalén y luego nos vamos por Samaria y luego para allá. Para Bueno, Judea. es, Ujú. es correcto y es bíblico. Ujú. Bueno, mis hermanos, esta ha sido la última clase ya del texto que hemos estudiado. La próxima semana, entonces, les invito para poder estar en el examen final, que va a ser de la siguiente manera. Yo les voy a enviar de antemano, les estaré enviando un cuadro de respuestas con opciones. Entonces, el día del examen es importante la asistencia porque voy a compartir en la pantalla pregunta por pregunta. Entonces, ustedes van a leer la pregunta y en el casillero de respuestas ustedes pondrán la respuesta que les parece la correcta. Entonces, de esa manera se va a desarrollar. Luego pasaremos después de unos minutos a la pregunta 2. Entonces, leen la pregunta y van contestando en el casillero correcto. Entonces, de esa manera vamos a tener el examen la próxima semana. Primeramente el devocional, lógicamente, con mi hermano Miguel, y luego entraremos ya en tema del examen. ¿Alguna pregunta? Sí, mi hermana Mafer. Mi hermano, una consulta. Para poder estudiar para el examen y prepararnos, em, ¿hay algún cuestionario para estudiar o nos basamos en todas las tareas que hemos hecho durante todo este tiempo? Sí, tienen que basarse en las tareas. El 95% de las preguntas son parte de las tareas que ustedes han realizado. Y hay unas pocas preguntas, creo que son dos o tres, que son ya de conocimiento, pero que no va a ser ningún problema para ustedes. De ahí el resto está basado en el texto que han estudiado y en las preguntas que han respondido, mis hermanos. Listo, gracias, hermano pastor. Ujú. Bueno, Pregunta de curiosidad. ¿En qué tiempo eh, está la acreditación de esta clase, de esta materia? bueno, yo en esta semana voy ya a cotejar todo lo que es asistencia, tareas, todo eso, y ya para que quede solamente la calificación del examen para completar, y a los siguientes días pues ya estaría yo completando eso y entregando las calificaciones. Y del día del examen, entonces una semana y ya estarían las notas finales. Ujú. Una preguntita, pastor. ¿Cuántas preguntas son? Son 35 preguntas, mis hermanos. 35. Ya. Gracias, pastor. Ya. Pastor, el envío del cuestionario respondido es inmediato al terminar la clase, ¿verdad? Exactamente, correcto. Correcto, no tienen tiempo para pensar más. Listo. Si no hay más preguntas, pues mis hermanos, yo les deseo toda clase de bendiciones. En sus estudios repasen, sí, repasen. No es una materia complicada, ya que no es teología profunda, pero sí es historia, es conocimiento de nuestra denominación y de nuestra organización como Iglesia del Pacto, que yo sé que lo han hecho porque han hecho las tareas y eso les va a servir mucho. Entonces, yo estoy muy seguro que todos van a aprobar la materia de una buena manera. Entonces, éxitos y bendiciones, mis hermanos, en esta semana de estudios.